Hay historias en el fútbol que duelen, no porque falte talento, sino porque sobra autodestrucción. Historias que te hacen preguntarte, ¿cómo es posible que alguien con tanto potencial termine perdiéndolo todo? ¿Cómo alguien puede tener el mundo a sus pies y simplemente dejarlo escapar? Jugadores que tenían todo. Talento natural que solo aparece una vez en una generación, contratos millonarios que la mayoría no verá jamás, fama internacional que abre todas las puertas y la posibilidad real, tangible, de convertirse en leyendas inmortales del fútbol. Pero aún así, eligieron el camino equivocado. No fue mala suerte, no fueron las lesiones, no fue la falta de oportunidades. Fueron ellos mismos quienes destruyeron sus propias carreras. Hoy vas a conocer 3 de los mayores desperdicios de talento de la historia del fútbol moderno. 3 jugadores que lo tenían absolutamente todo en sus manos, pero terminaron perdiéndolo por decisiones estúpidas, excesos descontrolados y una rebeldía que nunca supieron canalizar. 3 historias diferentes, 3 personalidades distintas, pero un mismo final trágico. Mario Balotelli, el rebelde que quería quemar el mundo. Mario Balotelli nació con algo que muy pocos jugadores en la historia del fútbol poseen: una mezcla explosiva y única de fuerza física descomunal, técnica refinada, velocidad impresionante y una confianza en sí mismo que, en muchas ocasiones, rozaba peligrosamente la arrogancia. Era un jugador completo, de esos que aparecen una vez cada década. Un delantero que podía resolver un partido él solo, que podía inventar goles de la nada, que tenía esa chispa especial que diferencia a los buenos jugadores de los verdaderamente grandes. A los 17 años ya era una estrella en Italia, un fenómeno que todos querían ver jugar. Los clubes más grandes de Europa lo seguían de cerca. A los 19, José Mourinho, uno de los entrenadores más exigentes y difíciles de impresionar de la historia, lo llamó imparable cuando quiere. Esa frase lo dice todo, cuando quiere. Porque el problema de Balotelli nunca fue el talento, el problema fue el cuando quiere. Y el Manchester City, uno de los clubes más ricos del mundo, estaba dispuesto a pagar lo que fuera por él. Lo ficharon, le dieron un contrato millonario, le abrieron las puertas del estrellato absoluto. Balotelli tenía el mundo entero a sus pies. Todo lo que tenía que hacer era comportarse como un profesional, entrenar, jugar y dejar que su talento hablara por él. Pero había un problema enorme que nadie podía controlar. Balotelli se creía un superhéroe, un hombre por encima de las reglas, alguien que podía hacer lo que quisiera sin enfrentar consecuencias reales. Y ahí empezaron las historias absurdas, las anécdotas que pasarían a la historia del fútbol, pero no por las razones correctas. Encender fuegos artificiales dentro de su propia casa, causando un incendio que casi termina en tragedia. Estrellar autos de lujo como si fueran juguetes desechables, pelearse constantemente con sus entrenadores, incluso con aquellos que intentaban ayudarlo. Discusiones violentas en el vestidor con compañeros que ya no lo soportaban, expulsiones innecesarias, absurdas, en partidos importantes donde su equipo lo necesitaba, provocaciones a rivales, a árbitros, a todo el mundo. No era un chico problemático que cometía errores de juventud. Era un imán para el caos, alguien que parecía buscar activamente el conflicto, la polémica, la destrucción. Y lo peor de todo es que parecía disfrutarlo, como si cada escándalo fuera una forma de reafirmar su identidad, de demostrarle al mundo que él era diferente, que nadie podía controlarlo. Los medios de comunicación lo amaban y lo odiaban al mismo tiempo. Cada semana había una nueva historia de Balotelli. Cada entrevista era una bomba de tiempo. Cada partido era una incógnita. Aparecería el genio o el desastre. Y con el tiempo, el desastre empezó a ganar. Pero detrás del show mediático, detrás de las portadas de los periódicos y los memes en internet, había un muchacho profundamente perdido. Balotelli siempre habló, en sus momentos de sinceridad, de sentirse diferente, aislado, incomprendido. Su identidad como hijo adoptivo, las preguntas sobre su origen, el racismo constante y brutal que enfrentaba en los estadios italianos, todo eso lo afectó de formas que él nunca supo procesar correctamente.
Era un joven negro en un país donde el racismo en el fútbol era, y sigue siendo, un problema grave. Los insultos, los cantos, las pancartas ofensivas, todo eso dejó cicatrices profundas en su mente. Y en lugar de buscar ayuda profesional, en lugar de hablar con alguien, de encontrar formas saludables de lidiar con ese dolor, Balotelli lo enterró, lo escondió detrás de una máscara de rebeldía y arrogancia. El problema es que él nunca supo pedir ayuda, nunca quiso admitir que estaba sufriendo. Y cuando mezclas dolor interno no resuelto con fama mundial, millones de dólares y la libertad que viene con ser una estrella del fútbol, lo peor puede ocurrir. El dinero no cura el dolor, la fama no llena los vacíos emocionales, y Balotelli, que era prueba viva de eso. En 2012, después de tantas polémicas, después de tantos intentos fallidos de ayudarlo, Roberto Mancini, el entrenador que lo había llevado al Manchester City, el hombre que lo quería como un hijo, el único que realmente creía en él y que había intentado protegerlo de sí mismo, dijo la frase que marcó su final: Mario es incontrolable. Esa declaración fue devastadora, no solo porque venía de Mancini, sino por lo que significaba. Cuando el único entrenador que te entiende, que ha peleado por ti, que ha defendido públicamente incluso cuando todos te criticaban, cuando ese entrenador se rinde y dice públicamente que ya no puede hacer nada contigo, ya no hay vuelta atrás, el fútbol es implacable. Los clubes grandes no tienen tiempo ni paciencia para proyectos imposibles. Balotelli fue vendido. Pasó por Liverpool, donde fue un fracaso rotundo. Pasó por Milán, donde tuvo destellos de su viejo talento, pero nunca la consistencia necesaria. Pasó por Niza, Marsella, Brescia, equipos cada vez más pequeños, ligas cada vez menos competitivas, pero nunca volvió a ser el mismo. El talento seguía ahí, en momentos aislados podías verlo, pero era como ver los restos de algo que alguna vez fue grandioso. Hoy, Balotelli es un recordatorio doloroso de una verdad incómoda. El talento por sí solo no basta. Puedes tener todo el talento del mundo, puedes ser el jugador más dotado de tu generación, pero si la mente no acompaña, si no tienes disciplina, si no tienes control emocional, el éxito se derrumba como un castillo de naipes. Balotelli no falló por falta de habilidad, no falló porque no era lo suficientemente bueno, falló por falta de control, por falta de madurez, por no saber pedir ayuda cuando más la necesitaba. Su historia es una tragedia moderna, un genio que se destruyó a sí mismo mientras el mundo entero miraba, incapaz de intervenir. A principios de los 2000, Adriano Leite Rivero, conocido simplemente como Adriano, era considerado por muchos como el mejor delantero del mundo. No era solo bueno, era un fenómeno de la naturaleza, un delantero que combinaba velocidad explosiva, una fuerza física que parecía sacada de otro deporte y un disparo en su pierna izquierda que los porteros temían genuinamente. Cuando Adriano disparaba, no era solo un tiro, era un cañonazo. Los porteros lo sabían, los defensas lo sabían, todo el mundo lo sabía, y aún así no podían detenerlo. Jugaba en el Inter de Milán, uno de los clubes más grandes del mundo. Era la estrella indiscutible de la selección brasileña, el país del fútbol, la tierra de Pelé, Ronaldo, Ronaldinho. Y no solo era parte del equipo, era visto como el futuro, como el líder de la próxima generación. El mundo entero sabía que Adriano sería el sucesor natural de Ronaldo Fenómeno. Todo apuntaba hacia eso. Los números, las actuaciones, la confianza del entrenador, el amor de los aficionados, todo. Y durante un tiempo, lo fue. Era imparable. Los goles llovían, los títulos llegaban. Adriano era el hombre del momento. Los niños querían ser como él. Las camisetas con su nombre se agotaban. Era un ídolo viviente. Pero en 2004, en medio de todo ese éxito, en el momento más alto de su carrera, Adriano recibió una llamada telefónica que cambió su vida para siempre. Su padre, Almir, la persona más importante en su vida, su héroe, su guía, había muerto repentinamente. Ese fue el inicio del fin. No fue una muerte esperada. No hubo tiempo para prepararse, para despedirse. Un día estaba ahí, al día siguiente
ya no estaba. La muerte de su padre lo destruyó por completo. Adriano cayó en un abismo de dolor tan profundo que nunca pudo salir de él. Era un dolor tan grande, tan abrumador, que no existe entrenamiento, contrato millonario o fama mundial que pueda curarlo. El fútbol, que había sido su vida entera, de repente no tenía sentido. ¿Para qué jugar si su padre ya no estaba ahí para verlo? ¿Para qué seguir si la persona que lo inspiró ya no existía? Adriano entró en una depresión profunda, clínica, de las que destruyen vidas si no se tratan adecuadamente. Y para escapar de ese abismo oscuro, para no sentir ese dolor constante, para olvidar aunque fuera por unas horas, buscó refugio en el alcohol. Antonio Cassano, el genio que odiaba la disciplina. Cuando Antonio Cassano apareció en las divisiones inferiores del Bari, en el sur de Italia, todos los scouts, todos los entrenadores, todos los que entendían de fútbol, sabían inmediatamente que estaban viendo a un prodigio. No era solo un buen jugador juvenil, era diferente. Tenía esa visión de juego que no se puede enseñar, esa capacidad de ver pases que otros no ven, de inventar jugadas que parecen imposibles hasta que él las ejecuta. Era un jugador capaz de desequilibrar cualquier defensa con un solo movimiento, con un solo pase. Técnicamente era brillante. Su control de balón era exquisito. Su creatividad era infinita. Tenía todo lo necesario para convertirse en uno de los mejores mediapuntas de su generación, para estar en conversaciones con los verdaderos grandes del juego. Pero también era un chico sin ningún tipo de control emocional, sin filtros, sin disciplina, sin la más mínima noción de lo que significaba ser un profesional. Cassano llegó a la Roma, uno de los clubes más grandes de Italia, con apenas 17 años. Y al principio brilló, deslumbró. Hizo goles increíbles, dio asistencias imposibles, mostró por qué era considerado un genio. Los aficionados lo adoraban, la prensa lo llamaba el nuevo Francesco Totti. Pero al mismo tiempo, destruyó su relación con todos dentro del club. Peleaba con entrenadores que intentaban disciplinarlo, insultaba a compañeros veteranos que le pedían más profesionalismo, se saltaba entrenamientos sin consecuencias aparentes. Llegaba con sobrepeso, no seguía las indicaciones tácticas, era un caos con patas. Luego llegó la oportunidad de su vida, el Real Madrid, el club más grande del mundo, el equipo de los Galácticos, Zinedine Zidane, Ronaldo Fenómeno, David Beckham, Raúl, leyendas vivientes, una puerta directa al Olimpo del fútbol. La oportunidad que millones de jugadores solo pueden soñar. Todo lo que Cassano tenía que hacer era aprovecharla, demostrar su talento en el escenario más grande, rodeado de los mejores. ¿Y qué hizo? Exactamente lo contrario de lo que debía hacer. Llegaba tarde a los entrenamientos constantemente, desafiando las reglas del club, peleaba con técnicos que intentaban disciplinarlo, insultaba a compañeros veteranos que le pedían más profesionalismo, se saltaba entrenamientos sin consecuencias aparentes, llegaba con sobrepeso, no seguía las indicaciones tácticas, era un caos con patas. Cassano tenía magia pura en los pies, un talento que aparece una vez cada generación, pero tenía caos absoluto en la cabeza, y en el fútbol de élite eso no funciona. No importa cuán talentoso seas si no puedes o no quieres seguir las reglas básicas del profesionalismo. El Real Madrid, que había pagado millones por él, que esperaba años de rendimiento, terminó vendiéndolo a pérdida después de solo una temporada. Fue un fracaso monumental. La diferencia entre Cassano y otros jugadores complicados como Balotelli o incluso Adriano es que Cassano no quería cambiar. No era que no pudiera, es que no quería. No veía razón para adaptarse. Él mismo lo dijo en múltiples entrevistas a lo largo de su carrera, con total sinceridad, casi con orgullo. Yo no nací para ser profesional, nací para divertirme. Esa frase resume perfectamente su mentalidad. Para él el fútbol era un juego, una diversión, no una carrera profesional que requería sacrificio y disciplina. Y con esa mentalidad terminó perdiendo todos los trenes importantes. Después del Real Madrid pasó por la Sampdoria, donde tuvo algunos momentos buenos, pero nunca consistencia. Pasó por el Milán, donde las lesiones y su falta de profesionalismo lo limitaron. Fue a clubes cada vez más pequeños, ligas cada vez menos exigentes,
Se lesionó porque su cuerpo, mal cuidado, no aguantaba las exigencias físicas. Discutió con todos. Fue expulsado de vestuarios por comportamiento inaceptable. Y lentamente, su carrera simplemente se evaporó como agua bajo el sol. Cassano es la prueba definitiva de que el talento sin disciplina es una bomba de tiempo. Puedes tener todo el talento del mundo, pero si no tienes la mentalidad correcta, si no cuidas tu salud mental, si no entiendes que el profesionalismo es parte integral del éxito, el fútbol te escupe. La vida no espera, las oportunidades no regresan y el tiempo, ese enemigo silente, no se detiene por nadie. Y el talento, ese don precioso que solo algunos poseen, sin disciplina, sin equilibrio mental, sin la humildad de pedir ayuda cuando la necesitas, se pierde como arena entre los dedos. Lo ves escapar, lo sientes desaparecer, pero no puedes detenerlo. Y cuando finalmente te das cuenta de lo que perdiste, cuando finalmente entiendes el error, ya es demasiado tarde. El mundo del fútbol ya siguió adelante. Ya hay nuevos talentos, nuevas estrellas, nuevas historias, y tú te conviertes en una nota al pie, en una historia de advertencia, en un ¿qué hubiera pasado si?, que nunca tendrá respuesta. Si quieres más historias oscuras del fútbol, historias que muestran el lado humano de este deporte brutal, historias de triunfos imposibles pero también de caídas devastadoras, suscríbete a este canal, porque esta historia, por dura que sea, apenas fue la primera de muchas que tenemos que contar.